Gabriel García Márquez es un escritor con una profunda vocación religiosa, tal y como ha demostrado en su ya dilatada trayectoria novelística. Sus obras están llenas de mitos bíblicos, personajes legendarios, criaturas procedentes del Antiguo Testamento, vendedores de milagros, santos, predicadores de pelaje variopinto, sermoneros profesionales, ángeles destronados, sábanas santas, mujeres que suben al cielo en estado virginal, resurrecciones. Faltaba, por tanto, uno de los temas más sugerentes con los que podía tropezarse el novelista colombiano, el amor entendido como una posesión demoníaca. Este es precisamente el tema desarrollado en su novela Del amor y otros demonios de 1994. Sabido es que la Biblia es una de las obras fundamentales en su formación literaria, porque entre sus páginas, según ha declarado el propio autor, ocurren cosas fantásticas y todo es posible. Le interesa fundamentalmente todo lo relacionado con la literatura veterotestamentaria, es decir, con el Antiguo Testamento, porque aquí las fronteras entre la realidad, el mito y la ficción desaparecen. García Márquez llega a la Biblia como casi todos nosotros, es decir, a través de la educación familiar, representada en este caso por medio de dos de las grandes mujeres de su vida, doña Tranquilina Iguarán Cotes, su abuela, y doña Luisa Santiago Márquez, su madre. Mujeres que, como en el caso de Úrsula Iguarán, poseen una gran conciencia religiosa que contrasta con el ateísmo o el agnosticismo de los hombres de su familia. Después de este primer momento de su infancia, García Márquez vuelve constantemente a la lectura del Antiguo Testamento, porque entre las muchas historias que configuran su tejido religioso, el novelista descubre un mundo desbordante que sobrepasa los límites del pensamiento racional. La lectura minuciosa del libro, por antonomasia, supone un verdadero hito en su posterior concepción literaria, a la altura de la Metamorfosis de Kafka o Las mil y una noches, porque en estas tres obras el joven aprendiz descubre que todo cuanto puede imaginar el hombre tiene cabida en la literatura si se le da el tratamiento adecuado, lejos del estrecho corsé del mundo académico. De sus primeros años en Aracataca y posteriormente en Barranquilla, data su afición a la literatura santoral, es decir, a las vidas sorprendentes de los santos. En este tipo de literatura geográfica, García Márquez encuentra un filón inagotable de historias sorprendentes que poco a poco han sido adaptadas en su universo narrativo. Además de la Biblia y de las vidas de los santos que han estado presentes en su formación literaria y humanística, tampoco debemos olvidar su profesión de periodista, que le llevó a vivir durante varios meses en la Roma Vaticana como corresponsal del Espectador de Bogotá. Allí cubrió las noticias más relevantes de la capital italiana y los hechos más curiosos y significativos del Vaticano, como la supuesta crisis de hipo del extravagante Papa Pío XII, a quien se le apareció Jesucristo. De su experiencia romana ha quedado el cuento La Santa, una buena colección de artículos de prensa que aparecen entre agosto y diciembre de 1955 bajo el título Crónicas exclusivas desde Roma, y su propia experiencia directa con todos los enigmas que rodean la vida vaticana y que sin duda constituían un material novelable de primera calidad. Apariciones marianas, visiones cristológicas, supuestos personajes milagrosos, el Papa convertido en un espectáculo público, el prodigio de la Sábana Santa de Turín o las peregrinaciones masivas hasta la plaza de San Pedro debieron dejar una impronta muy particular en alguien que desde niño había englobado en la misma realidad los elementos más dispares del mundo. Algunas de estas escenas y motivos han tardado hasta 30 años en aparecer en su narrativa, lo que viene a demostrar que García Márquez es un escritor de largo recorrido, un orfebre incansable de ficciones cuyos orígenes se remontan a veces hasta su propia niñez y que justifican un análisis detenido de todo lo que atañe a su formación como hombre de letras. A diferencia de otros escritores hispanoamericanos, muy dados a presentar en sus ficciones el total de su cultura enciclopédica, el escritor colombiano ha seguido muy de cerca el magisterio de Hemingway, para quien la literatura debe mostrar solo un séptimo del trabajo del escritor. Es lo que el maestro norteamericano denominó la técnica del iceberg o del iceberg, ¿no? Todo lo demás debe ser investigación, rastreo, análisis, estudio y debe permanecer en la carpintería literaria del escritor. Ni que decir tiene que detrás de obras como Cien años de soledad, El otoño del patriarca o El general en su laberinto, existe una labor ímproba de documentación hábilmente camuflada. Un ejemplo de esto lo tenemos en las múltiples referencias que García Márquez hace de la literatura medieval española.
Así, él conoce muy bien los milagros de Nuestra Señora de Berceo desde su época de bachiller, pero también sabe que el autor riojano dedicó una hagiografía a San Millán de la Cogolla, figura que aparecerá más tarde como personaje literario en Cien años de soledad, pronosticando el final de Cantabria en un claro antecedente o como metonimia del final de Macondo. En una novela como El otoño del patriarca, Santo Tomás de Aquino está presente de forma explícita y en su penúltima novela hasta la muerte del escritor, este Santo Padre aparece no solo en las disputas teológicas que mantienen Josefa Miranda y Cayetano de Laura, sino también en el epígrafe o paratexto con el que se presenta la novela. Estas y otras referencias hábilmente dispersas en toda su producción literaria e incluso periodística, remiten no solo a un escritor con una gran erudición, sino también a un profesional de la cultura que desarrolla una labor intensa de investigación que pasa inevitablemente por la literatura patrística, las vidas de santos, la literatura mariana y a tenor de lo presentado en su última novela, tiene también un lugar de encuentro con toda la documentación correspondiente a los santos exorcistas, las actas inquisitoriales y las religiones africanas que pasaron al Nuevo Mundo junto con los esclavos negros.